El ser ericero es, tengo que decirlo, es muy bonito, es una aventura todos los días, puesto que es fascinante. Vas a ver desde diferentes tipos de peces, una flora muy diversa. Te pones el traje para soportar el frío, pero ya cuando vas bajando y vas viendo, ves las rocas y más o menos viendo para dónde, con la profundidad, son unos erizos grandísimos, ¿no? Se te olvida el frío. Cuando está el erizo y que empiezan a encontrarlos, entre comillas, obviamente que a eso baja uno, a eso arriesga uno la vida y obviamente que sabe perfectamente que pues, va a tener una buena ganancia al final de la semana. Entonces, es algo muy bonito. Es la parte bonita de la pesca. Es la parte bonita. La parte fea, pues lo opuesto, que no encuentras nada, ¿no? El problema ambiental que presenta la pesquería de erizo es que por efecto de la actividad pesquera o de extracción se ha desplazado una especie que es el erizo morado, ha desplazado al erizo rojo. Los sistemas ambientales o ecosistémicos donde está el erizo se encuentran en desequilibrio por explotación pesquera. No lo podemos negar, yo no lo puedo negar. Yo como pescador, el erizo está mal, no está bien, no está bien. El hecho es de que el erizo morado está expandiéndose. Hace algo medio complejo. Esto nos está manteniendo en la pesquería, pero es el problema que está ocasionando en el mar. Ahora se está encontrando erizo morado en profundidades de hasta 30 pies, cosa que antes era impensable. Los nichos que antes acaparaba el erizo rojo, pues ahora los tiene acaparados el erizo morado. Y no solamente el erizo rojo, en las rocas donde antes existía una diversidad de flora algal tremenda, ahora se ve mucho erizo morado. El erizo es una pesquería muy importante para la zona y la región de noroeste Baja California. Aproximadamente 1,500 personas dependen directamente de los beneficios de la pesquería de erizo, pero también sus familiares y todos los empleos indirectos que se desprenden de esta pesquería. Desde lo que es la playa, desde la extracción, hasta lo que es el proceso y lo que es el tema de la exportación y todo. Esta pesquería es muy importante, como todas, ¿no? Pero la del erizo representa una necesidad de mucha mano de obra y tiene que ser calificada. Y eso le da un buen ingreso a las familias que dependemos de lo que es el erizo. Dentro de los principales retos que tenemos que afrontar es que las comunidades se organicen y se comprometan del todo. Actualmente tenemos a productores que están 100% comprometidos dentro de este proyecto y han destinado esfuerzos incluso a no pescar la especie de erizo rojo con tal de que se restablezca. Pero pues eso también necesita impactar en toda la población de pescadores. La meta es esa, que más pescadores se sumen a este proyecto y que puedan rescatar sus espacios de pesca. Yo creo que la pesquería del erizo rojo se tiene que cambiar de sustentable a regenerativa. La tenemos que regenerar. Es decir, que todos nos uniéramos sin celos, sin egos, sin egoísmo, sin nada, solamente con el afán de poder salvar la pesquería. Eso es como yo he entendido la simbiosis que está haciendo ProNatura con los productores, con nosotros. Pues gracias a Fish for Good tuvimos el inicio de este proyecto. O sea, sin Fish for Good no habríamos podido identificar a los actores, no hubiéramos podido organizarnos e iniciar este camino que nos va a permitir en un futuro lograr mejoras en la pesquería. Ha sido como el impulsor principal de que este proyecto en la pesquería de erizo se pueda realizar. Definitivamente se tiene que hacer todo lo posible para que la pesquería resurja, tiene que resurgir. Imagínense, no hay sustentabilidad, no hay pesquería, no hay erizo, pues no hay nada, hay que buscar otra forma de sustento, ¿no? Si no, nos vamos a dedicar a, no sé, a escarbar, no sé, a hacer edificios, qué sé yo, pero no más a bucear y eso, la verdad que sería impensable.